muy de la mano de lo que es recibir a un bebé sanito. Entonces, para hablar de asfixia neonatal, me gustaría que para mañana pudiesen revisar un poquitito lo que es la reanimación neonatal, de cómo se efectúan las maniobras de reanimación neonatal, porque esto va a ser importante para que se pueda comprender el modo de intervención ante un bebé que viene con antecedentes de asfixia. Le sugiero que revise el manual de reanimación neonatal de la séptima edición de la Academia Americana de Pediatría. En realidad revise el algoritmo, ¿no? El algoritmo de y eso le va a ser a usted bastante útil en su vida práctica, incluso si es que está trabajando como médico general. Entonces es simplemente recordar un poquitito el esquema. Entonces hablaremos de bebés con asfixia el día de hoy. Si hablamos de asfixia, tenemos que decir que el término asfixia no es sinónimo de enfermedad hipóxico-isquémica. O sea, si usted encuentra asfixia, no piensa que es una enfermedad hipóxico-isquémica. Ambas entidades son completamente diferentes. En realidad, la asfixia es la causa que puede ocasionar una encefalopatía hipóxico-isquémica. Como dice aquí la frase, la asfixia es la causa. En cambio, de enfermedad hipóxico-isquémica es el efecto de la asfixia. Y lo que se está ilustrando acá es que la asfixia es un síndrome clínico que se caracteriza por una depresión cardiorrespiratoria que secundariamente puede ocasionarle hipoxemia o puede ocasionarle una isquemia tisular fetal. Al hablar de isquemia tisular fetal, estamos hablando de un sufrimiento a nivel de tejidos y de órganos. Y se interrelaciona. La hipoxemia lleva a una isquemia tisular y de isquemia tisular puede desencadenar también una hipoxemia. Entonces se arma toda una cascada. Si hablamos un poquito de las características esenciales de lo que es la asfixia, vamos a decir que el tiempo para relativamente corto de trabajo de parto es un periodo bastante vulnerable para la vida. El, el trabajo de parto y el nacimiento son las etapas donde las personas o los bebés son bastante vulnerables. La asfixia es un evento o es una condición perinatal que reduce severamente la entrega de oxígeno y conduce a una acidosis metabólica. Además, causa también una alteración en el intercambio gaseoso y una disminución en la perfusión tisular. Por lo tanto, si esta hipoxia se prolonga en el tiempo, podemos llegar incluso a una falla orgánica múltiple. Hablando de epidemiología, a grandes rasgos, simplemente comentarles que la asfixia se encuentra dentro de las 4 patologías que pueden causar mortalidad neonatal. Y la asfixia se da sobre todo en aquellos bebés que son a término, no tanto en los pretérminos. Los bebés a término son los bebés que tienen mayor probabilidad de ser niños asfixiados. Ahora, si hablamos también de lo que es la asfixia, se ha asociado de que casi el 50% de los bebés asfixiados pueden fallecer en las primeras 24 horas de vida. Y lo más importante que hay que tener en cuenta es que la asfixia en los niños produce un daño cerebral, por lo tanto es un proceso evolutivo que puede ser tratado si nosotros intervenimos en forma precoz, evitando daño cerebral secundario y por lo tanto tener a muchos bebés que tengan trastornos neurológicos como secuelas. Si hablamos de la asfixia perinatal, el 10% de los casos de hipoxia perinatal están antes del inicio del trabajo de parto. El 90% de los casos se da durante el parto y en el periodo expulsivo. Y aquí vamos a hacer un poquito de énfasis en lo que hablamos del periodo expulsivo, es de que muchas veces en los centros de primer nivel, donde tienen en contacto, ya sea en el control prenatal de las mamás, el personal de salud no les enseña, no les capacita en cómo tienen que llevar adelante un trabajo de parto, en saber pujar, por ejemplo, porque el hecho de que la mamá no sepa pujar retrasa el periodo expulsivo y por lo tanto puede llevar a los bebés a condiciones de asfixia. Entonces hay que tener una vigilancia de la madre en forma constante, hay que anticiparnos para lo peor
Y es como les decía, que tenemos que trabajar en conjunto y muy de la mano obstetra y neonatólogo, pues el obstetra tiene que comunicar en forma oportuna que viene un bebé asfixiado para que nos dé tiempo de preparar todo el equipo necesario para poder recibirlo, ¿no? Desde las voces autoinflables, los equipos de reanimación que utilizamos. Esto simplemente para mostrarles un poquitito de las causas de asfixia en los bebés. Y aquí ustedes pueden ver que el 90% es de causa intrauterina. Un gran porcentaje, el 90% de los casos de asfixia se produce durante el trabajo de parto, un 20% en el inicio del trabajo de parto y un 10% ya es en el periodo neonatal, ¿no? Una vez nacido. Entonces, como ustedes verán, durante el parto, durante todo el trabajo de parto y durante el periodo expulsivo del bebé, son los casos donde más productos asfícticos podemos tener. Dentro de la etiología, para hablar de asfixia, hablamos de causas maternas, fetales, neonatales y las funiculoplacentarias, es decir, a las que se debe a los anexos que están acompañando al bebé. Dentro de las causas maternas, de enfermedades graves como cardiopatías, algún tipo de infección que lleve a la mamá, o hay algunas mamás que vienen con anemia severa o en estado de shock, y también hay algunas mamás que vienen con una insuficiencia renal. Algunas complicaciones durante el embarazo y el parto, como anomalías anatómicas, por ejemplo, hay algunas mamás que tienen luxación congénita de cadera que nunca fue tratada, entonces, al haber una deformidad del canal del parto, condiciona de alguna forma el que el bebé pueda nacer asfixiado. O, por ejemplo, un caso que nos llegó el año pasado al hospital, una mamá que tuvo un accidente de tránsito donde tuvo una fractura de cadera. Entonces, no podía el bebé nacer por parto normal, a desencadenar el trabajo de parto, un bebé levemente asfixiado porque tuvo que entrar a cesárea de emergencia, por ejemplo. Y dado nuestro medio y las condiciones de pobreza en las provincias, el estado nutricional de la mamá también es importante, porque también es causa de que los bebés tengan retardo de crecimiento y sean condicionados a sufrir algún grado de asfixia. Dentro de las causas fetales, las malformaciones congénitas como las cardiopatías, isoinmunizaciones, infecciones que las coriomionitis, por ejemplo, o que vengan bebés que tengan ya trastornos como una anemia hemolítica, una transfusión feto-materno, feto-fetal, los hidrops no inmunes, una hipotensión fetal por la consecuencia de que la madre ya viene hipotensa. Hablando de las funiculoplacentarias, alteraciones en el cordón umbilical, por ejemplo, un prolapso de cordón, es decir, que esté en trabajo de parto, se rompa la bolsa en forma prematura y como sale con violencia, arrastra el cordón umbilical, y como viene saliendo el polo fetal de la cabecita, comprime contra la pared del útero y el bebé se empieza a asfixiar porque no le llega la circulación. O un error frecuente que antiguamente se cometía era el de estar en trabajo de parto, romper la bolsa para acelerar la salida del bebé y ahí, por no hacer un buen control de la salida del líquido amniótico, al hacer la amniorexis, hay salida del cordón umbilical y el mismo fenómeno de compresión y por lo tanto de asfixia. Otras anomalías placentarias, por ejemplo, algo que es frecuente ver son los desprendimientos placentarios o las placentas previas también que son causa de sangrado y por lo tanto son bebés que pueden nacer anémicos y esa anemia descondiciona también eventos asfícticos. Hablando de los factores neonatales, ya hablemos netamente de lo que son los prematuros, ¿no? Una inmadurez pulmonar, o hay algunos bebés que vienen con alteraciones del centro nervioso central, o en algunos casos, por ejemplo, hay depresiones respiratorias a causa de la anestesia. Son algunas mamás que por la condición, por ejemplo, un accidente de tránsito o una mamá con una preeclampsia severa que está entrando en una eclampsia y no tiene que nacer por parto de cesárea, le hacen anestesia general. Son bebés que nacen deprimidos en la parte respiratoria y son bebés que están condicionados a asfixiarse. O algún tipo de malformación, como por ejemplo la atresia de Coanas, ¿no? Que no están permeables las fosas nasales, o una malformación laringotraqueal, las hipoplasias pulmonares, derrames pleurales, las hernias diafragmáticas, que son defectos en realidad congénitos
que traen como consecuencia que no hay una buena expansión pulmonar y por tanto no hay un buen intercambio gaseoso. La fisiopatología la vamos a pasar un poquito rápido, simplemente vamos a hablar de lo que es una apnea primaria y una apnea secundaria, que es lo que se tiene que saber. La apnea primaria es aquella en la cual el tono muscular es normal, o sea, hay muy buen tono muscular, y la respiración en el bebé se puede realizar tras un estímulo táctil. Es por eso que cuando nacen los bebés, dentro de las maniobras rutinarias que hacemos en la recepción, es frotarles la espaldita, ¿no es cierto? Como para estimularles. Ese estímulo hace de que el bebé pueda respirar, por lo tanto, revierte una apnea primaria. O simplemente usted le hace un poquito de administración de oxígeno a flujo libre y revierte la apnea. A diferencia de una apnea secundaria. Las apneas secundarias ya implican que hay un compromiso del bebé, un compromiso mucho mayor. Es decir, que aquellos bebés que no están respirando y usted frota la parte dorsolumbar para estimular la respiración y el bebé no responde, no se estimula, entonces ya le traduce una apnea secundaria. Y en estos casos de apnea secundaria, tal como indica el manual de reanimación neonatal que ustedes lo van a revisar esta noche, indica que usted tiene que iniciar inmediatamente ventilación a presión positiva con el ambú neonatal o con la bolsa autoinflable, como también se denomina. Entonces, ahí radica la importancia de que usted tiene que conocer y tiene que revisar el manual de reanimación neonatal. Esto es un poquito para mostrarles en realidad cómo sucede. Los bebés respiran en forma rápida, se produce una apnea primaria donde el bebé deja de respirar. Usted ejerce estímulo y el bebé empieza con respiraciones irregulares y nuevamente respira normal o empieza con irregularidades y entra en una apnea secundaria. Donde usted estimula, no hay respuesta y tiene que iniciar ventilación a presión positiva. ¿Qué fenómeno causa a nivel cardíaco este tipo de respiración? Vea usted, la frecuencia cardíaca está normal por encima de 140. En una apnea primaria hay una desaceleración de la frecuencia cardíaca, está por debajo de 100. Cuando hay el estímulo hay algo de reacción, pero cuando entramos en la apnea secundaria nos seguimos bradicardizando más y más y más y el bebé puede fallecer. Este mismo efecto, lo que sucede a nivel del tiempo es lo siguiente. A nivel de la respiración rápida y la presión sanguínea, cuando entramos en la irregular hay una caída porque no hay una buena ventilación, un buen latido cardíaco. Por lo tanto, nuestra presión cae nuestro latido, apnea secundaria, riesgo de fallecer. Hablando de la hipoxemia, que se produce durante el fenómeno de asfixia, existen cambios hemodinámicos. Estos cambios hemodinámicos lo que producen es una respuesta adrenérgica para tratar de redistribuir el flujo aumentando la tensión arterial para que exista perfusión a órganos diana, los órganos vitales del organismo, que son cerebro, corazón y la glándula suprarrenal. Es decir, cuando hay un fenómeno asfíctico y provoca los cambios hemodinámicos, el cuerpo trata de salvar a estos tres órganos que son vitales: cerebro, miocardio y suprarrenales. Pero si a pesar de todo esto salva a estos órganos vitales, para salvar a estos órganos va descuidando a los otros. Y es por eso que en los otros órganos encontramos hipoperfusión periférica, es decir, lo contrario. Poca llegada de sangre, por lo tanto, poca llegada de oxígeno, que va afectando la resistencia pulmonar y persiste la circulación fetal. Recuerde que en la circulación fetal no hay mucha llegada de sangre a los pulmones. Entonces, como no hay llegada de sangre a los pulmones, persiste la circulación fetal que nos lleva a acumular CO2, hipoxia tisular, a nivel de tejidos y finalmente ocasiona un daño celular. Si hablamos de los efectos bioquímicos que produce la hipoxemia, produce una glicólisis anaerobia. Esto produce acúmulo de lactato y de ácidos grasos que terminan desembocando en una acidosis metabólica y también una acidosis respiratoria. Este fenómeno de acidosis
una hipoxia tisular y también un daño celular. Y el agotamiento de nuestras reservas de glucógeno ocasiona una falla en la redistribución de los fluidos y también el daño celular ocasiona esto y son los bebés que entran en un estado grave y también tienden a fallecer. Este cuadrito es muy ilustrativo para encontrar la fisiopatología de la asfixia, colegas, así que se los recomiendo para que lo puedan revisar, memorizar, que les va a ayudar mucho a comprender. Un poquito más de fisiopatología para que podamos entender es que los recién nacidos tienen una mejor capacidad adaptativa, utilizan menos energía tisular, hay mayor contenido de glucógeno en el músculo cardíaco, que es lo que estábamos hablando de estos fenómenos. Tiene una capacidad de utilizar el lactato como fuente de energía, porque estamos entrando en esta fase, ¿no?, de acúmulo de lactatos y ácidos grasos para entrar en la acidosis. Es decir, son fenómenos adaptativos que está teniendo el bebé para poder sobrevivir. Y finalmente, cuando existe la disminución del oxígeno y que sobrepase el límite permitido, existe el colapso cardiovascular, cae la presión arterial, el flujo cerebral y hay daño neuronal. Es esto, colegas. Cae nuestra tensión arterial, cae nuestra frecuencia cardíaca y son los niños que vienen con gran compromiso neurológico porque ya el cuerpo ha llegado a su capacidad para poder preservar a estos órganos y empiezan a ver las fallas. Es importante saber entonces aquí y recordar lo que habíamos dicho al inicio de la clase de recién nacido sano, que el Apgar nos sirve entonces para saber qué. Nos sirve para saber cómo ha nacido el niño, o sea, saber la vitalidad del niño. Este test de Apgar le sirve a usted para ver cómo está respondiendo a nuestras maniobras de cuidados de rutina y también a las maniobras de reanimación que usted puede emplear. No le estoy diciendo que el test de Apgar le ayuda, simplemente es un apoyo. El test de Apgar nos sirve para saber cómo ha quedado ese niño después de que nosotros hemos aplicado nuestras maniobras de reanimación. Y finalmente nos sirve y nos ayuda para tener la premonición de que si nuestras maniobras de reanimación han causado un daño reparable o un daño irreparable en ese menor, dependiendo del tiempo que hayamos tardado en devolver la vitalidad con las maniobras empleadas. Es por eso que yo le digo, colega, revise el manual de reanimación. Ahí es importante las decisiones que usted tiene que tomar para evitar que tanto niño quede asfixiado y quede secuelado. La depresión neonatal, entonces, según el test de Apgar, si es menor a 7, si nuestro test de Apgar está entre 4 a 6, es una depresión neonatal moderada, y si está entre 0 a 3, es una depresión neonatal severa. ¿Por qué hablamos entonces de depresión? Las causas de depresión, como estamos mencionando acá, puede ocasionarse también por anestésicos maternos, cuando habíamos hablado de que una madre se somete a anestesia general para el nacimiento, o el uso de sedantes. A veces las mamás que están en cesárea andan demasiado ansiosas o temerosas, y a veces los anestesiólogos pues nos dan una manito sedando a las mamás para tranquilizarlas y que puedan trabajar mejor los obstetras, pero eso repercute en nuestros bebés, provocándoles que no haya buen intercambio y se asfixian. Las infecciones fetales, un daño neurológico previo y la prematuridad, ¿no? La prematuridad, al igual que la asfixia, es una de las causas de la mortalidad neonatal elevada que tenemos. La asfixia se presenta como una injuria cerebral y finalmente como un compromiso multiorgánico. Es lo que habíamos dicho, perdón que retroceda, en esta parte, ¿no? Hay una injuria cerebral cuando llegamos a la capacidad y esa injuria también se traduce repercutiendo en los diferentes órganos que está tratando el organismo de preservar. Nuestro cuadro clínico de asfixia, ¿cómo se va a caracterizar? En la parte prenatal, usted va a poder sospechar de que el bebé se le viene asfixiando in útero porque va a haber una variación en la frecuencia cardíaca. Es decir, durante el monitoreo que hacen los obstetras a las mujeres embarazadas, existen periodos de taquicardia seguidos o acompañados por periodos de bradicardia. O sea,
el corazón se deacelera o también se enlentece. Los bebés empiezan a moverse poco menos de lo habitual y lo que se hace evidente es la presencia de líquido amniótico meconial. Es decir, que el bebé, por el fenómeno de asfixia y de sufrimiento que está teniendo, libera esfínteres y empieza a defecar en el útero de la mamá, ¿no? Y ese líquido meconial que nosotros podemos visualizar. Que dependiendo del grado de asfixia, pues será líquidos meconiales, débilmente meconiales, hasta aquellos que encontramos en puré de arvejas. Las manifestaciones clínicas postnatales, o sea, después del nacimiento, van a estar el Apgar bajo, que es lo que ya nos va a orientar hacia el fenómeno asfíctico, pero básicamente es una adaptación cardiorrespiratoria inadecuada que tiene ese niño. Es decir, no puede mejorar y hacer el periodo de transición en forma normal del intra al extrauterino. Y las pérdidas de funciones adaptativas, ya es a medida que va pasando el tiempo, disminuye el esfuerzo respiratorio, se va comprometiendo el tono, los reflejos, la frecuencia cardíaca, ya empiezan los episodios convulsivos, ya empieza todo el deterioro. Por ejemplo, hace unos 10 días nos ha llegado referido a la provincia un bebé que ha nacido muy asfixiado, nació en domicilio, con un Apgar demasiado bajo catalogado, y es un bebé que no ha recuperado. Empezó con convulsiones hasta que al final entró en estatus convulsivo y finalmente falleció. Si seguimos avanzando en cuanto al cuadro clínico, decimos que el 50% de los recién nacidos con asfixia moderada o grave presentan daño multiorgánico. Hay una necrosis tubular aguda a nivel renal, hay una encefalopatía hipóxico-isquémica a nivel del sistema nervioso central, hay una inestabilidad hemodinámica en la parte cardiovascular y hay un daño intestinal, ¿no? Que es que podemos darnos cuenta por la enterocolitis necrotizante a nivel gastrointestinal. O sea, poco a poco los órganos se van comprometiendo por esa falta de oxígeno que ha tenido. Si hablamos de la injuria cerebral o de la encefalopatía hipóxico-isquémica, Sarnat han hecho esta clasificación en 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3, donde el grado 3 representa un grado de asfixia severo, y estos son los parámetros que se va valorando en el recién nacido. Su nivel de conciencia, el tono muscular, los reflejos, el reflejo de Moro que les había comentado, ¿no? Que es ese abrazo que dan los recién nacidos, los reflejos de succión, las convulsiones, ya yendo más finos, un electroencefalograma y cuánto dura el tiempo que va a durar todas estas alteraciones. Y dadas las clasificaciones según los grados, ahí vamos a encontrar las diferentes respuestas que vamos a encontrar. Entonces, si usted se da cuenta de que es un grado 3, una asfixia severa, encontramos niños inconscientes, ¿no? En estados de coma, completamente flácidos, sin reflejos, con convulsiones. Entonces, son niños muy comprometidos. Hablando del sistema cardiovascular, la isquemia miocárdica es el principal daño que sufren a consecuencia de esta falta de oxígeno. Entonces, muchas veces a nivel de las placas de tórax encontramos niños cardiomegálicos o con una alta congestión pulmonar. Los electrocardiogramas que alguna vez se puede hacer, hay una depresión del segmento ST o inversión de la onda T. Las carenzimas cardíacas están elevadas. Hay una hipotensión arterial que conduce a una falla cardíaca. O sea, el daño que causa la falta de oxígeno realmente se ve y repercute en todo el sistema hemodinâmico. En la parte respiratoria se forma este círculo vicioso que hemos querido representar acá, donde hay un daño del sistema respiratorio que causa hipoxemia y acidosis a la vez. Hay un daño a nivel pulmonar, hay aumento de la resistencia pulmonar, se puede hacer el shunt de derecha a izquierda y se hace el círculo vicioso, porque este shunt sigue dañando el sistema respiratorio porque aumenta la presión pulmonar, entonces hay más causa de hipoxia, más acidosis y el niño se deteriora más y más.
A nivel de riñón y vías urinarias, lo que les decía, ¿no? La necrosis tubular aguda asociada a un depósito de mioglobina nos desencadena en oliguria, retención de cuerpos nitrogenados y azoémicos, aumento de la presión arterial y una insuficiencia renal aguda. Entonces tenemos niños que no orinan con gran compromiso renal que repercute en la parte cardiovascular y la parte cardiovascular repercute en la parte respiratoria y la parte respiratoria repercute en la parte neuronal y en los diferentes órganos y es así como poco a poco el niño se va dañando. A nivel del sistema digestivo, lo que ocasiona es una disminución en el tránsito intestinal, se producen las úlceras por estrés y hay una necrosis intestinal. Seguimos avanzando con el daño asfíctico a nivel del sistema hematológico y del hígado. Empezamos a encontrar leucopenia porque ya la médula deja de responder. Hay una desviación izquierda en algunos casos por leucocitosis. Ya se van alterando los factores de coagulación y encontramos fenómenos de coagulación intravascular diseminada, que ya es por consumo de los factores de coagulación y el complemento. En la parte hepática, el hígado va sufriendo, se van aumentando las transaminasas, se va prolongando el tiempo de protrombina, por lo tanto son niños que ya son más propensos a sangrar, que asociada a esta trombocitopenia que se produce, son niños que sangran, entonces ya empieza a sangrar el sistema nervioso central, y hay sangrado a nivel pulmonar, a nivel renal, y el niño se nos compromete mucho, mucho más todavía. Y esta tablita que hemos sacado del Pediatrics, lo que nos muestra es más o menos el porcentaje de compromiso de los órganos a medida que se va dañando por la hipoxia, donde como ustedes podrán ver, el más dañado es el sistema nervioso central, seguido por la parte renal y finalmente la parte pulmonar. ¿Cómo vamos a diagnosticar que un bebé está entrando en un fenómeno asfíctico? Lo más importante y primordial es ver el estado ácido-base, es ver el medio interno. Entonces hacemos una prueba de acidemia metabólica o mixta, según el valor del pH, y tenemos que obtener una muestra de sangre de cordón en la primera hora de nacido. Ver el puntaje de Apgar a los 3 y a los 5 minutos para ver si persiste bajo o si se recupera. Ver las secuelas neurológicas clínicas en el periodo neonatal inmediato, que son básicamente las convulsiones, y cómo podemos controlar las convulsiones. Como les comentaba, hay algunos fenómenos convulsivos que con una dosis de fenobarbital cede por completo. Pero hay otros casos, como el caso que les comentaba de este bebé que ha estado muy comprometido, que ha llegado a un estatus convulsivo. Y hemos tenido que echar mano incluso de drogas que no están muy probadas en la parte neonatal. Hemos usado midazolam, que si bien está descrito que se puede utilizar en la parte de convulsión neonatal porque te bajan los umbrales de descarga, si bien es efectivo, los efectos secundarios al mediano y largo plazo aún están en estudios. Ahí realmente valoras si lo bueno y lo malo de aplicar un medicamento, ¿no? Hasta dónde tú te vas a arriesgar para poder sacar adelante a un bebé. Porque si no lo sacas, pues te cae encima todo el componente legal, ¿no? De que no hemos asistido, negligencias médicas. Te arriesgas a sacarlo poniendo de drogas que están todavía, si bien están descritas el uso, pero no están del todo probadas, te vas jugando también con qué secuela puedes sacar a ese niño adelante y luego los problemas de la familia, o sea, te ves en la incertidumbre, pero no puedes dejar a un niño convulsionar y que se le vaya dañando el cerebro, entonces hay que echar mano de toda la estrategia terapéutica que podamos tener a mano. Y finalmente, otra forma de diagnosticar es ver el daño multiorgánico que se va produciendo en el recién nacido y en el tiempo, ¿no? Ahí, como les habíamos indicado, si el efecto hipóxico ha sido tan severo, en poco tiempo el niño queda completamente deteriorado. Pero si el efecto hipóxico ha sido leve, el niño puede tardar mucho tiempo en llegar a manifestar todas las secuelas y el daño por la hipoxia. Según
el compromiso que exista, los exámenes auxiliares que vamos a solicitar, por ejemplo, están los exámenes de rutina, ¿no? Como los hemogramas, hematocritos, grupos, importante las gasometrías, importante el perfil de coagulación, pues como les comentaba, va asociándose a coagulopatías de consumo. Importante los electrolitos, la función renal, ver la parte metabólica de la glicemia, el calcio. Importante la densidad urinaria en el examen general de orina, porque en un bebé asfíctico no puedes usar los líquidos, hidratar como hidratas a un bebé normal. Tenemos que restringirlos. Entonces, si restringimos mucho en la parte de los líquidos, dejamos sin líquidos que vayan a perfundir a nivel renal y filtrarse, podemos dañar el riñón. Entonces, tenemos que ir manejando con mucha cautela a un bebé asfíctico. Entonces, ahí nos ayuda mucho la densidad urinaria para darnos un parámetro de cómo está su estado de hidratación de ese bebé. Y las radiografías tóraco-abdominales van destinadas sobre todo a ver el daño pulmonar que causa la asfixia y sobre todo el daño gastrointestinal como las necrosis intestinales. Ecografías cerebrales son también importantes, las ecografías transfontanelales que llamamos, porque nos va a mostrar zonas de asfixia, zonas de isquemia o zonas de hemorragia. Y según el grado de hemorragia intraventricular que podamos encontrar, también entra en juego el pronóstico del bebé. Porque si es una hemorragia leve, es leve, que puede causar algún grado de hidrocefalia o quizás no y se reabsorbe y son niños después a futuro normales, o si la hemorragia es muy severa, que produce obstrucción de los orificios de drenaje de líquido cefalorraquídeo. En algún momento se reabsorbe, pero como se han obstruido los conductos, tenemos niños con hidrocefalia. O sea, es importante las ecografías transfontanelales. El electroencefalograma, sin lugar a dudas, es un gran apoyo y gracias a Dios sería bueno que se implementen en la mayoría de las terapias neonatales los electroencefalogramas continuos, que son monitores que desconectas a los bebés en el cerebrito y mides en forma continua las 24 horas del día la actividad cerebral. Y son tan sensibles que te detectan cuando un bebé está convulsionando, así usted no lo vea en forma evidente, ¿no? Que esté, por ejemplo, con movimientos tónicos crónicos, que es lo que asumimos en una convulsión. Usted no los ve, pero hay descarga neuronal en el cerebro. Entonces, este tipo de monitores de trazo continuo nos ayudan muchísimo para poder evitar que más daño neuronal por la convulsión. ¿Cómo tenemos que hacer el soporte de un paciente asfixiado? Hay que hacerlo en la sala de partos cuando ya sabemos que viene un bebé asfíctico y también en el periodo postnatal. En la sala de partos, ahí está el RCP, que es lo que se ha dicho que revisen, que son las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que es la parte fundamental del tratamiento para recuperar a un asfíctico. Es decir, que si usted maneja y domina el libro de reanimación en la secuencia como demuestra el algoritmo, tomando las decisiones oportunas en el tiempo oportuno que le menciona, usted va a sacar adelante a los niños con menos daño asfíctico. Pero si usted duda, no tiene la destreza o no tiene el conocimiento para manejar o aplicar el libro de reanimación, pues vamos a tener muchos niños con secuelas. Vamos a tener a muchos niños que vamos a encontrarlos en las calles con parálisis cerebral o niños con algún tipo de daño neurológico. Entonces, tenemos que trabajar mucho y ser muy conscientes en aquello. El uso del oxígeno, es importante usar oxígeno, pero según el libro que usted va a revisar, que es la 7ª edición, dice que ventile oxígeno primero al 21% y según eso usted vaya incrementando la concentración de oxígeno, porque dar oxígeno puro al 100% de entrada le produce mucho radical libre y el radical libre le daña la parte neuronal y podemos, en vez de mejorarlos, dañamos más a nuestros bebés. El manejo del líquido amniótico meconial, por ejemplo, ¿no? Algunos, por ejemplo, en la antigüedad, hasta la quinta, sexta edición del manual de reanimación neonatal, le decía a usted, si usted es más o menos de la época, que tenía que intubar y aspirar endotraquealmente el líquido amniótico meconial. Actualmente en la 7ª edición dice, así sea líquido amniótico meconial, no aspire porque pierde tiempo.
aspirar el líquido directamente, aplique ventilación a presión positiva, no importa que el líquido meconio se le impacte en los pulmones, lo importante es salvar al bebé, o sea, esto es evolutivo y cambia. Entonces tenemos que aprender a manejar también el líquido amniótico meconiano de nuestros asfixiados. La temperatura, importantísimo. Hay estudios que demuestran que un bebé asfíctico no conviene ponerlo en una servocuna o en una incubadora con la temperatura normal para que el bebé se mantenga en 36 grados. Más al contrario, tenemos que someterlos a terapias de hipotermia, a hipotermia corporal total o a hipotermia selectiva cerebral. ¿Cuál es el objetivo? Enlentecer la circulación, por lo tanto, la hipotermia le ayuda a que ese cerebro no se dañe más con el tiempo. Y la medicación en sala de parto es importante, ¿no? Porque si usted está encontrando que es un bebé que viene asfíctico, intube, administre medicamentos por vía endotraqueal si así lo requiere para terminar de reanimarlo. Entonces, es importante también la medicación. Entonces, cuando hablamos de asfixia, tenemos que hablar necesariamente de reanimación neonatal. En cuanto al soporte postparto del paciente asfixiado, es importante monitorizar estos tres aspectos principalmente, y aquí me animaría a poner incluso la parte renal también. Tenemos que monitorizar la parte metabólica, respiratoria y la parte cardiovascular. En cuanto al tratamiento, es lo que estábamos comentando hace un momento. Una adecuada oxigenación sin abusar del oxígeno, tampoco hay que evitar de que retenga mucho CO2. Un ambiente térmico neutro, restricción de líquidos, como les decía, hay que restringir, hay que tratar de secarlos a los pacientes. Entonces damos entre 50 a 60 ml por kilo día, que es muy, muy bajito. Hay que pesarlos y para hacer un balance cada 12 a 24 horas justamente para mejorar un buen estado de hidratación. Importante mantener valores de glucosa y calcio en rango normal, porque recuerde que entra en una fase de anaerobiosis, si es que no tiene glucógeno circulando en sangre. Entonces tenemos que tener buenos valores de glucosa. Los estados acidóticos en la parte metabólica tienen que ser corregidos. No podemos permitirnos tener bicarbonatos bajos y pHs bajos, porque toda la parte metabólica de acidosis metabólica por un déficit de bicarbonatos repercute en la parte interna del metabolismo. La presión arterial es importante para lograr una buena perfusión de los órganos, el usar inotrópicos para hacer de que el gasto cardíaco mejore, y al mejorar el gasto cardíaco mejora la circulación, y al mejorar la circulación mejora la distribución de oxígeno y podemos reperfundir aquellos tejidos que han sido dañados por el evento hipóxico. Y el uso de anticonvulsivantes, importante en la parte de neonatología. El anticonvulsivante que utilizamos es el fenobarbital, con 3 dosis de carga que nos permite el protocolo, y luego las dosis de mantenimiento. Pero si usted tiene niños que tienen convulsiones que no revierten con fenobarbital o no controla, ya tiene que ser uso combinado con fenitoína, y si no mejora ya podemos usar midazolam, como les había comentado, y vamos escalando poco a poco con los medicamentos. Antiguamente se decía de que en niño asfíctico por protocolo usted póngale una carga de fenobarbital para evitar las descargas cerebrales. Actualmente eso ya no está arreglado, no es necesario de entrada poner una carga de fenobarbital para evitar convulsiones, más al contrario, usted tiene que estar expectando. Ante la menor convulsión, recién le carga de fenobarbital, antes no es necesario. Seguimos, las nuevas estrategias de tratamiento, es algo que ya les he comentado algo también. Hay que inhibir la formación de radicales libres a través del oxígeno. Podemos utilizar el allopurinol justamente como terapia para esto. Antagonistas de los aminoácidos excitatorios, ¿no? Ketamina y dextrametorfan. Está descrito en la literatura, pero en la práctica en realidad no lo hemos utilizado porque nosotros en mi unidad al menos nos basamos en protocolos chilenos y argentinos y no nos han recomendado todavía el uso de esto, pero está descrito en algunos libros. En cambio, bloqueadores del canal del calcio sí lo hemos utilizado para evitar la hipotensión profunda. Fenobarbital, como habíamos comentado, no es recomendado como un neuroprotector, pero sí es recomendado para tratar las convulsiones.
Y lo último que les había comentado es la hipotermia cerebral o la hipotermia selectiva, cuyo objetivo es enlentecer la circulación a nivel cerebral y evitar que haya mayor daño a nivel de tejido cerebral. Si hablamos un poquito más de la hipotermia cerebral, tenemos que mencionar que hay que tratar de mantener una temperatura de entre 32 a 34 grados centígrados y tenemos que ir bajando paulatinamente la temperatura en el tiempo. Y una vez que llegamos a 3 días de someterlo bajo hipotermia cerebral, tenemos que ir recalentando también en forma paulatina, haciendo de que suba más o menos 0,5 a 1 grado por hora. Porque el hecho de calentarlos muy rápido, logramos de que se reperfundan muy rápidamente las áreas dañadas y en vez de mejorar, dañamos más al niño. Entonces hay que hacer el recalentamiento también en forma paulatina. Existen máquinas especiales, por ejemplo el CoolCap, que nos ayudan a hacer esta hipotermia cerebral selectiva. Y es un sistema que enfría un agua especial y eso hacemos circular a nivel del cerebro, pero es un agua completamente fría, entonces bajamos la temperatura corporal al cerebro, tratando de mantener la temperatura normal en el cuerpo, y de esa forma logramos de que no haya mucho daño a nivel cerebral. En mi unidad contamos con este CoolCap, lo hemos empleado también, en Tarija también, si hay algún colega de allá, tienen el CoolCap también en Santa Cruz, en el Percibola, y los resultados han sido bastante satisfactorios porque hemos encontrado que los niños se recuperan y no tienen tanta secuela como aquellos niños que han sido sometidos a terapias convencionales anteriormente. Ya haciendo el seguimiento para aquellos bebés que han logrado recuperar el periodo agudo de la asfixia, vamos valorando el estado hemodinámico para ver que esté estable, que hay una buena ganancia de peso con la alimentación enteral, que los bebés succionen y se alimenten por sí solos. Generalmente en mi unidad damos consejería a los padres, a los niños asfixiados y los cuidados que tienen que tener en el hogar y los controles que tienen que hacerse periódicamente. Y tratamos en lo posible de hacer un seguimiento de los bebés con asfixia. Hacemos interconsultas con los colegas de neurología, oftalmología, nutrición alguna vez y sobre todo medicina física y rehabilitación, porque hay algunos niños que quedan con alguna secuela. Entonces es importante hacer también un trabajo multidisciplinario. Si hablamos un poquito de las secuelas, tenemos todavía unos cuantos minutitos, vamos a decir de que las más características y las que nos duele, la verdad, a nosotros como neonatólogos, es de que a veces nos esforzamos tanto en sacar a los niños y que no fallezcan para devolver a los papás, pero lamentablemente no somos adivinos y no podemos predecir con qué daños van a quedar al futuro. Y a veces, pues, después de algunos años o durante el seguimiento que hacemos a los bebés, encontramos noticias tristes, ¿no? A veces encontramos niños con parálisis o con niños con retraso, algunos con convulsiones frecuentes y con problemas de aprendizaje, que es frecuente. Entonces, todavía hay mucho camino por hacer y por recorrer para mejorar nuestras terapias de asfixia a nivel mundial. Entonces, aquí está el seguimiento que se ha hecho a algunos bebés. Y eso que les puedo comentar en cuanto a asfixia, colegas. Así que si tienen ustedes alguna duda, alguna consulta, estoy presto para responderles y ayudarles. Las personas que tengan dudas y consultas, aquí hay una consulta. Las convulsiones en el recién nacido, ¿a qué tiempo se presentan como secuela? En realidad, doctora Elena, es variable el tiempo de presentarse de las convulsiones, pero se dice que convulsiones tempranas al nacimiento, o sea, un bebé asfíctico y que a las pocas horas o pocos minutos convulsione, se asocia a pronóstico malo al futuro. En cambio, si las convulsiones se presentan de forma mucho más tardía, el pronóstico es mejor, porque nos ha dado tiempo tal vez de reperfundir el cerebro y son pequeñas las áreas que han quedado afectadas, entonces podemos trabajar.
Entonces, yo le quiero decir, la convulsión o los fenómenos de convulsión son secuelas de la asfixia. ¿Alguna otra consultita? ¿Alguien más tiene dudas o consultas? Puede activar su micrófono, por favor. Bien, creo que no hay preguntas. Doctor, Estamos. buenas noches. Doctor, disculpe, una Dígame, pregunta. Franklin, le escucho, Franklin. En estos casos, por ejemplo, en neonatología, los bebés, cuando sufren esta asfixia, digamos, el tiempo que tarda, por ejemplo, entre al llegar al metabolismo anaeróbico, ¿no? Porque sabemos que el metabolismo anaeróbico es cuando prácticamente ya no hay glucosa, ya hace uso de las reservas, ¿no? ¿Qué tiempo, digamos, tarda ese neonato? Sería, digamos, 1 minuto, 2 minutos y medio para tener un problema de convulsión o un problema de daño cerebral irreversible. Ya, mire, respondiéndole a usted, es un poco difícil predecir en qué tiempo vamos a entrar en la fase anaerobia. Mucho va a depender del daño que sucede. Porque recuerde usted que la asfixia ya se va produciendo in útero, no solamente en la forma extrauterina. Entonces, en la parte extrauterina usted sí puede contabilizar tal vez tiempos, ¿no? Ha nacido, ya ha pasado 1 hora, 2 horas, puede ver. Pero in útero a veces se está asfixiando y nadie se da cuenta. Entonces, es un poco difícil decir exactamente a qué tiempo empieza la fase anaeróbica. Lo que sí le puedo decir, mi querido Franklin, es de que es importante el poder efectuar las maniobras de reanimación en el tiempo que le establece en el libro de reanimación neonatal. Porque esos tiempos han sido muy estudiados. Si usted revisa, va a encontrar el minuto de oro. Y ese minuto de oro se traduce en que si usted efectúa en forma ordenada y coordinada las maniobras que le indica de reanimación neonatal, de los pasos iniciales y la ventilación a presión positiva en 30 segundos, si usted lo ha efectuado bien ese minuto de oro, 30 segundos de pasos iniciales, seguidos de 30 segundos de ventilación a presión positiva, en un 80-85% de los casos, usted está revirtiendo una asfixia. Pero si usted, ya le digo, y es lo común que sucede en todos nuestros colegas, me incluyo cuando yo he sido también como ustedes médico general, el no poder hacer en forma secuencial los pasos de reanimación. Porque les soy sincero, Frank, cuando nos nace un bebé en malas condiciones, todos nos desesperamos, todos nos asustamos, no pensamos con claridad y ese actuar en desorden es lo que después lamentamos teniendo niños con secuelas. Entonces, ¿cuál es el mensaje, colegas? Tratar de entrenarlos en este librito de reanimación básica, no le pido la avanzada, porque la avanzada requiere más destreza, pero con que usted sepa hacer la reanimación básica hasta manejar en forma adecuada un ambú, le garantizo de que usted está salvando niños de quedar secuelados, con solamente manejar el ambú. No le estoy pidiendo que sepa intubar lo más rápido posible. Sepa manejar y oxigenar a un bebé. Con eso, mi querido Franklin, usted va a recuperar niños y los va a sacar de esa fase anaeróbica, porque usted al proporcionar ventilación a presión positiva, le está dando oxígeno y ese oxígeno ya va a ir a detener esa fase anaeróbica que está desencadenando todo el resto de consecuencias. Espero haberle respondido, Franklin. Gracias, doctor. Y otra inquietud que tengo. Dígame, mayormente estos bebés que nacen meconeados, por ejemplo, he visto que, por ejemplo, pasan las semanas determinadas de embarazo y estos niños mayormente nacen meconeados. Y mi duda es, ¿esto produce por la cantidad que el niño absorbe, digamos, y contamina su vía respiratoria? ¿O podemos decir las semanas que pasó el paro, digamos, de término? Ya, no, ya te entiendo la pregunta. En realidad, eh, le vuelvo a explicar. El líquido meconial se produce
por la defecación del niño in útero. Para que se produzca esta defecación, tiene que haber un fenómeno de asfixia, un fenómeno hipóxico. Ese fenómeno hipóxico puede desencadenarse en horas solamente, no en semanas. Entonces, no hay que confundir la asfixia aguda con aquellos niños que son asfixiados crónicos. Los asfixiados crónicos son los que terminan muchas veces en retardo de crecimiento intrauterino, o sea, son los niños desnutridos en útero. En cambio, el asfixiado agudo es aquel niño que estando en buenas condiciones de vitalidad dentro del vientre materno, por algún fenómeno, por ejemplo, por un prolapso de cordón, deja de recibir oxígeno en la cantidad necesaria y empieza a asfixiarse en ese momento. Es ahí donde la injuria hace de que el niño defeque dentro del vientre de la mamá y es donde el líquido se va tiñendo de meconio. Si la defecación ha sido escasa, porque el evento hipóxico no ha sido muy severo, entonces son los niños meconiales vigorosos, que se llaman, o sea, niños que nacen con líquido amniótico meconial, pero que nacen llorando y nacen bien y no requieren ninguna terapia. Van incluso a alojamiento conjunto. Pero si nacen niños con líquido amniótico en puré de arvejas totalmente espeso, esos niños le están traduciendo de que la hipoxia ha sido tan severa que le ha llegado a dañar muchos más órganos. O sea, depende mucho el evento agudo que ha sido. No sé si hay otra consulta. Gracias, doctor, muy amable, voy a disculpar. No, Frank, encantado. Doctor, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Es la doctora Fernández. Sí, buenas noches. Yo tengo una consulta. Un niño que posterior a su nacimiento presente convulsiones y días después continúa con las convulsiones, ¿cuáles van a ser las secuelas a futuro? Yo le voy a decir, doctora, determinar qué secuelas va a tener es lo difícil. Porque si supiéramos qué secuelas va a tener a futuro, trabajaríamos en evitar esas secuelas, ¿verdad? Entonces no podríamos predecir. Si hablamos netamente de convulsiones, si es un niño que convulsiona y convulsiona, con seguridad lo que se va a ir dañando es el tejido cerebral con cada convulsión. Entonces lo que hay que tratar de hacer es evitar de que el niño convulsione. Y eso lo vamos a lograr dando los anticonvulsivantes, para evitar de que ese cerebro se dañe y recién determinar qué secuelas podrá tener en el futuro. Porque puede ser que un niño convulsione, pero no sabemos exactamente qué parte del cerebro se está dañando. Entonces no podríamos decir, ah, mira, este está convulsionando tónico crónico, si al futuro va a ser pues sordo. No vamos a poder. Porque hay algunos niños que convulsionan tan sutilmente que tienen daños severos, porque mucho depende cuánto se está dañando el cerebro. En síntesis, doctora Fernández, decir o predecir las convulsiones que un niño va a tener por el simple hecho de convulsionar es muy difícil. ¿Qué secuelas tienen los que convulsionan? Ya le había dicho, pueden quedar ciegos, pueden quedar sordos, pueden quedar con parálisis cerebral, pueden quedar sin poder mover una parte de su cuerpo, muchas secuelas, pero predecir cuál y en qué momento, eso es lo difícil. ¿Alguien más tiene Está bien, alguna doctor, duda? gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda o consulta? ¿Puede activar su micrófono, por favor? Una pregunta, doctor. Hace rato hizo una comparación sobre la asfixia crónica, intrauterina y la aguda. Sí. Con respecto a la crónica, claro, se complican con restricción los bebés, ¿no? Restricción de crecimiento. ¿Ellos pueden hacer también líquido meconial? Pues sí, sí. Yo digo, un niño que es asfixiado crónico, lo más común que hace son las restricciones de crecimiento, o sea, son niños desnutridos, que pueden llegar al término de la edad gestacional, ¿no? Pueden llegar a 40 semanas y va a pesar, digamos, 2,500, ¿no? Son niños en edad gestacional a término, pero por peso son bajos pesos, son niños desnutridos. Pero el hecho de haber llegado a término hace que todos sus órganos ya estén maduros y estén listos. Entonces,
Si a eso se añade un evento asfíctico, ese niño también va a poder hacer lo mismo, va a defecar dentro del vientre materno, líquido amniótico meconial, puede dañarse igual de forma asfíctica como el niño grande que estamos conversando, puede sufrir lo mismo, porque es un niño a término, solo que con bajo peso. Muchas gracias, doctor. Muy bien, doctor Anaí. Doc, ¿da tiempo para un tema más? Dígame usted, licenciada, porque Tenemos media hora para... media hora. A ver, déjenme ver, uno cortito podemos hacer, así tenemos los 3 temas. Mientras tanto, quería adelantarles, bueno, el doctor justamente mañana se le ha cruzado un curso y una actividad en la tarde, entonces él quería saber si podríamos cambiar el horario para las 9 de la mañana a 12 del mediodía, si fuera posible, por favor, para que podamos llevar adelante las clases de esta semana. Sí, yo no tengo problema, la verdad. Ujú. Sí, igual. Sí, está bien. Bueno, Doc, mañana entonces Sí. estaría confirmado de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Muy bien, licenciada y colegas, muchísimas gracias. A ver, Doctor, sí, una preguntita, disculpe. Nos recomendó el libro de reanimación básica de recién nacido. ¿De qué sí, autor ya. puedo Lo que buscar? tiene que es revisar el libro de reanimación neonatal de la 7ª edición de la Academia Americana de Pediatría. Le voy a mostrar la tapita. A ver. Reanimación neonatal de la 7ª edición, ¿no? Sí, De la la... 7ª edición de la Academia Americana de Pediatría. Tengo el chat activo, ¿verdad? Sí, Doc, está activo para todos. Ah, ya. Entonces, a ver. Ahí les he pasado el link donde está el texto de reanimación neonatal, la 7ª edición que les estoy comentando. Está en formato PDF, así que ya lo tienen. Oh, Ya lo, wow. Gracias, doctor. ya lo puedes revisar, ya lo puedes leer. Así Gracias. que ahí está. Gracias, gracias doctor, gracias mil. Gracias. No, un placer. Bien, licenciada, entonces hablaremos un poquito de ictericia Sí, Doc. en esta media horita que tenemos todavía. Iniciamos, Doc. Puede ya Iniciamos. compartir su pantalla. Muchísimas gracias. Doc, aprovechando, antes de que inicie, ¿la siguiente semana mantendríamos el horario o me confirmaría entre semana para que yo les avise a ellos? Confirme de semana, por favor. A ver, déjeme este día martes ¿Ya? a ver el tema del horario. De hecho, viernes le digo que me va a ser difícil, a no ser que quieran trasnochar un poquito y hacemos de 10 a 1 de la mañana, pero no muy cansador, ¿no? Entonces podría Sí. estarlo recorriendo para otro día. Por favor, déjeme hasta el martes ¿Ya? y yo le voy a confirmar exactamente, bueno, le voy a dar a usted mi horario y lo discutimos Perfecto. Eso para yo, sí. en esta primera clase queríamos hablar con el doctor, con ustedes como participantes, ya que por este tema de la pandemia y por diferentes circunstancias, y obviamente ustedes entienden por el hospital, ¿no? Por los turnos que tiene cada médico, es un poquito complicado mantener y respetar el horario que estábamos manejando la mayoría de las veces. Entonces, yo les pido, ¿no? Un poquito de flexibilidad, pero siempre manteniendo las clases cada semana, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, vamos con
no me permite compartir. Un segundito. Ahora sí, Doc. Sí, ahora sí. Entonces, histericia hemos dicho, ¿no? Sí, Doc. Bien. Ahí está. Vemos un poquito de histericia neonatal. Sí, dígame. No, se ve claramente, Doc. Ah, ya, perfecto. Es un tema un poquito largo, así que lo vamos a tratar de resumir en media hora. Pero les vuelvo a decir, si hay alguna consulta o me quieren interrumpir al medio, pues yo no me tengo ningún problema. Hablamos de histericia neonatal y diremos que es un fenómeno muy frecuente. Es algo que lo van a ver ustedes con frecuencia en su vida, tanto como médicos generales o como médico especialista en pediatría. 60 a 70 recién nacidos a término y un gran porcentaje, de 80 o más, de los prematuros presentan histericia en los primeros días de su vida. Es la famosa consulta que vienen los papás, mi niño está amarillo o mi niño está anaranjado. Estoy seguro que muchos de ustedes, los que están ahí frente al monitor, estoy seguro que muchos han hecho histericia en su vida neonatal. Muchos de ustedes han sido tratados por sus mismos papás o por la abuela o por la vecina de al lado. Y quizás muchos han llegado también a un centro hospitalario. El hecho es de que muchos hacemos histericia. Entonces, definiremos como la histericia es aquel signo que se caracteriza por la pigmentación amarilla de la piel, mucosas y fluidos corporales, y se debe al aumento de la bilirrubina plasmática. La cifra normal es 1 miligramo por decilitro. Entonces, al aumentar por encima de 1.5 a 2, aparece la subictericia, y aquí usted puede ver el suerito, y aquí de un color medio naranjadito, denota de que allá hay acúmulo de bilirrubina. En la forma externa vemos hacia los bebés, que están medios amarillos. Entonces son niños con color amarillo de mucosas que no pigmentan la piel, y a medida que va aumentando la cifra de bilirrubina, son niños que ya los vemos como este. Si usted se fija, es un niño anaranjado en los cachetitos, porque como está rosadito más el amarillo, se torna medio naranja. Y en las partes que no son tan perfundidas como la frente, se ve más amarillito. Entonces, cuando la bilirrubina es superior a 4 o 5, ya aparece la histericia clínica o la histericia franca, ¿no? Que es donde ya los papás se asustan y vienen. Aquí les ven los ojitos amarillos y algunos se asustan, otros no tanto. O sea, ¿qué le quiero decir? Que lo primero en pintarse son los ojos y lo último en despintarse son los ojos. Y de este fenómeno los papás les asusta de que el hecho de ver con los ojitos amarillos piensan que van a tener al futuro algún déficit visual, y eso no es cierto. Si un niño se le pintan los ojitos de amarillo, pues al futuro va a mirar nomás, va a seguir chequeando chicas, va a seguir chequeando chicos, como cualquiera de nosotros. Entonces no les daña. Hablemos un poquito de la bilirrubina conjugada, la bilirrubina directa. Es aquella que se conjuga en el hígado gracias al ácido glucurónico. En los adultos normales tiene muy bajos niveles. La bilirrubina directa está aumentada cuando hay una obstrucción del árbol biliar, ¿no? Tenemos el hígado, las vías biliares intrahepáticas y las extrahepáticas, ustedes ya conocen, ¿no? La vesícula biliar, el colédoco y todo aquello. Entonces, cuando se obstruye el colédoco por un cálculo biliar, por ejemplo, empiezan las ictericias y nos tornamos amarillos, pero es a consecuencia de bilirrubina directa, o sea, de bilirrubina conjugada, porque hay una falla en la excreción. Hablando de la bilirrubina no conjugada o indirecta, es la que no está conjugada, es la que va unida a la albúmina, no está conjugada en el hígado, por lo tanto es insoluble en solventes acuosos. Este es más lipofílico, o sea, se pega más a la grasita del cuerpo. Está aumentada en la ictericia fisiológica del recién nacido y también aumenta en las crisis hemolíticas, ¿no? Que es la destrucción de glóbulos rojos.
Aquí vemos muy temprana aparición al primer día. Es frecuente por una anemia hemolítica, por una incompatibilidad ABO o VRH. Muy raro por una infección intrauterina. De 2 al 7º día, la ictericia fisiológica, las infecciosas, hemolíticas o por lactancia materna, colegas. Esto también es importante recalcar. Lo vamos a hablar más adelante. Muy raro por poliglobulia, por efectos tóxicos, por hijos de madres diabéticas. Y las ictericias tardías mayores a los 8º días, miren, es más preponderante la lactancia materna. Y empezamos a encontrar algunos defectos, ¿no? Como atresia de vías biliares o de infección. Dentro de la epidemiología, 60% de los recién nacidos hacen ictericia, 40-60% son a término, los prematuros como siempre, los más afectados. Y en cuanto al sexo, es mucho más frecuente que los varones hagamos ictericia en relación a las mujeres. Como siempre, los varones los más débiles, ¿no? En todo nos afecta. Si hablamos de la parte racial, un 69% se ha encontrado que hay una deficiencia de G6DPD en los grupos orientales y en la raza negra. Definimos entonces como ictericia neonatal aquellos valores de bilirrubina que sean mayores a 5 miligramos por decilitro en las primeras 24 horas de vida. Eso es ictericia neonatal. A diferencia de hiperbilirrubinemia neonatal, que si bien parecen lo mismo, pues se diferencian por las concentraciones. Es una hiperbilirrubinemia neonatal cuando el valor es mayor a 15 miligramos por decilitro en recién nacidos a término y en buenas condiciones. Esto del metabolismo de la bilirrubina lo vamos a pasar rapidito porque es hablar de la fisiopatología, en realidad de la fisiología de cómo se va descomponiendo la bilirrubina, que usted lo puede revisar en su libro de fisiología, que no es nada difícil. Y vamos a decir que la producción de bilirrubina en el recién nacido está en relación con su peso. Es 2 a 3 veces superior a la que genera el adulto. O sea, el niño, el neonato, forma más bilirrubina en relación al adulto. Y la bilirrubina es un metabolito fisiológico que resulta de la degradación, no es del humo, es del grupo M de la hemoglobina. Entonces, hay un fenómeno de captación por la albúmina y las proteínas. Hay un fenómeno de conjugación a nivel del hígado, que es a la glucuroniltransferasa. Hay un efecto de excreción, que es de eliminación, que lo eliminamos como bilirrubina directa. Y hay una recirculación, de nuevamente se vuelve indirecta y vuelve a ser directa. Y eso es a nivel de la parte intestinal. ¿Cómo se produce? Se produce directamente en los lisosomas del aparato de Golgi, en la parte celular, los canalículos biliares, se transporta a través de la sangre unida a la albúmina y posteriormente llega a lo que es el hígado y ahí la captación por las ligandinas y se produce el fenómeno de conjugación en el hepatocito y se excreta como urobilinógeno y como heterobilinógeno. Y esto más o menos es lo que resume. Entonces les decía, la hemoglobina se distribuye en su grupo M y su porción proteica que es la globina. Entonces la hemoglobina se descompone. La globina como proteína retorna a la circulación y es el grupo M el causante de todo. Este grupo M se vuelve en biliverdina. La biliverdina con la biliverdina reductasa se desdobla y forma bilirrubina pegada a la albúmina, que sería el fenómeno de transporte. Llega al hígado y es captada por dos proteínas, las ligandinas, la Y y la Z. Se separa de la albúmina y la bilirrubina no conjugada ingresa al hígado. En el hígado se conjuga gracias a la glucuroniltransferasa. Y cuando se conjuga, empieza a ser eliminada y excretada como urobilinógeno, que es lo que le va a dar el color amarillo a la orina, y como estercobilina, que es el que le va a dar el color a las heces fecales. Y el fenómeno de recirculación se produce acá, la circulación portal. Parte de la estercobilina
es nuevamente tomada y nuevamente empieza este fenómeno. Recircula y nuevamente se conjuga y se elimina. Entonces, este cuadrito, si lo pueden tener y memorizar, resume todos los otros cuadros que estaba llenito de letras para explicar el metabolismo de la bilirrubina. Ahora, la hiperbilirrubinemia indirecta, que es la que nos interesa en este momento como ictericia neonatal, produce una ictericia fisiológica en el recién nacido, se asocia a lactancia materna, nos puede dar por incompatibilidad de factor RH, por incompatibilidad del grupo ABO, y otras causas que son ya los fenómenos más raros, ¿no? Como el síndrome de Gilbert, un Krieger-Najjar y el hipotiroidismo, que mañana lo vamos a conversar. Las causas de bilirrubinemia directa en una fibrosis quística, en enfermedades metabólicas, los otros síndromes raros, ¿no? Como el de Dubin-Johnson, el de Rotor, una colestasis asociada a nutrición parenteral. Hay infecciosas, esto por ejemplo en mi unidad lo hemos visto en algunos niños, que debido a que el proceso séptico es tan fuerte, empieza a haber colestasis, o sea, no hay buena circulación a nivel del hígado, y los niños se me empiezan a poner, en vez de amarillos, se me ponen verdes. Porque la bilirrubina directa con la luz se oxida y se torna medio verdoso. Y las atresias de vías biliares, ¿no? Un solo caso en todo este tiempo en la unidad que nos ha presentado una atresia de vías biliares, ¿no? Es un bebé que se volvió verde y verdecito se fue a la casa y bueno, lo hemos perdido después en el seguimiento. ¿Cómo clasificamos? Ictericias fisiológicas, no fisiológicas, por lactancia materna, por incompatibilidad de factor RH y por incompatibilidad del grupo ABO. Hablamos de la ictericia fisiológica. Como su nombre dice, es fisiológico, o sea que es algo normal que puede suceder a cualquier bebé. Y generalmente aparece entre las 48 a 72 horas de vida y desaparece hasta el 7º y 8º día. Muchas de las ictericias fisiológicas no requieren tratamiento, se manejan simplemente en casa con un buen estado de hidratación y lactancia materna. Otros, en cambio, cuando se acentúan un poquito más, necesitan un poquito de luminoterapia, que puede ser solterapia, o si esos valores tan altos, se los ingresa a las unidades de cuidados intermedios y con unas lamparitas especiales hacemos el tratamiento. La causa principal para que se produzca una ictericia fisiológica es la inmadurez del sistema enzimático del hígado. Recuerde que todo está empezando a cambiar y ser autónomo en nuestro cuerpo. Entonces esa inmadurez hace de que nos pintemos amarillitos. Asociado a esto, a la gran destrucción de glóbulos rojos del bebé. Entonces hay demasiada carga de esa biliverdina que les había mostrado en el cuadrito, que el hígado no puede metabolizar o no puede excretar y es donde empezamos a teñirnos poco a poco. Y como vamos madurando en el tiempo, entre el 7º y 8º día, nuestro sistema es maduro y ya podemos metabolizar mejor. Entonces, dentro de las causas de ictericia fisiológica, aumenta la producción de bilirrubina, aumento del volumen de hematocrito de glóbulos rojos por kilo, hay mayor circulación enterohepática. Es por eso que es importante que los niños hagan caca. Cuando los neonatos no producen catarsis, por ejemplo, o tardan en producirse la catarsis, por esta circulación enterohepática, si ustedes se acuerdan, el meconio es más oscuro, ¿no? Es un verde medio alquitranado. Se va sacando de ahí estercobilina y vuelve a circular y ese niño se sigue pintando de amarillo. Entonces, es importante que los bebés tengan catarsis, que hagan caquita. Porque si no, seguimos teniendo bebés histéricos. También una causa de ictericia fisiológica es la disminución en la excreción, o sea, no podemos eliminar. No hay un defecto de captación y de conjugación. Finalmente, en esto se refiere a que hay un déficit enzimático a nivel hepático, ¿no? Como les digo, ese cuadrito que les he mostrado sería importante que lo memoricen porque memorice usted cómo se descompone la bilirrubina, cómo se excreta y por dónde va, y usted ya sabe parte de neonatología de lo que es ictericia, ya saben la parte de adulto cuándo es una ictericia obstructiva y qué consecuencias, le va a ayudar muchísimo.
Posibles mecanismos de aparición de la ictericia, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Mayor producción de bilirrubina en los primeros días de vida, debido a la poligloburia y destrucción de las células de los glóbulos rojos, o el hígado está limitado en su capacidad por la inmadurez que tienen sus enzimas para poder conjugar. Ahora, ¿qué criterios vamos a considerar para decir que una ictericia no es fisiológica? Por ejemplo, que hay una historia familiar de enfermedad hemolítica. Habíamos dicho que aparece entre las 48 a 72 horas. Pero si en las primeras 24 horas de vida usted encuentra un niño amarillo, no es una ictericia fisiológica, es una patología. Si la bilirrubina aumenta 5 miligramos por decilitro al día, o sea, usted hace control, hoy día encuentra un bebé con 15. Al día siguiente hace un control y encuentra con 20, está subiendo muy rápido, entonces es una ictericia patológica. O si usted es más minucioso, si en un prematuro, donde tendríamos que tener valores bajitos, encontramos directamente valores altos como en 15, hay algo que está pasando en ese niño. Entonces es una ictericia patológica. Seguimos con algunos otros criterios. Si después de 14 días de vida aparece ictericia, no es fisiológico, es patológico. Algo está pasando en el hígado de ese bebé que le está condicionando a ponerse amarillo. Si se encuentra hepatoesplenomegalia, lo mismo, ¿no? Hay algún proceso infeccioso, quizás de causa viral o parasitaria, que está causando de que el hígado crezca y el hígado no pueda conjugar la bilirrubina. Si la fototerapia que usted va a aplicar no es eficaz para bajar los niveles de bilirrubina, al contrario, sigue subiendo, hay algún fenómeno de destrucción que está haciendo de que la destrucción sea mayor. Una anemia hemolítica de difícil control, por ejemplo. Y esto, si la bilirrubina directa es superior a 1.5, nos indica de que hay una destrucción y una excreción, una falla en la excreción también, entonces quizás se trata de un síndrome obstructivo en el bebé. Lo que habíamos dicho de la lactancia materna que puede inducir ictericia, esto también es importante porque se ha visto de que aquellos niños que son alimentados exclusivamente con el pecho pueden presentar ictericia fisiológica y a veces ictericia prolongada. ¿Qué quiere decir ictericia prolongada? Es decir, que más allá del tiempo que debería desaparecer del séptimo octavo, persisten amarillos con valores altos, pero son niños prácticamente normales y los papás vienen asustados. Entonces, si usted hace una buena anamnesis y encuentra que solo es leche materna, es una ictericia fisiológica causada por lactancia materna. Entonces, tiene que tranquilizar a la familia. Dice, se produce porque una bilirrubinemia no conjugada mantiene cifras altas de 16 entre la segunda y tercera semana de vida. Por ejemplo, mi hijo mayor, hasta su mes y medio era amarillo, porque netamente se alimentaba de la lactancia materna. Entonces la mamá, bueno, mi esposa no es médico, mi esposa es bioquímica, preocupada. Los abuelos ni qué decir. Pero más bien pudimos controlar y pues poco a poco fue aclarándose también. Y desaparece al final de la tercera semana o puede llegar hasta la semana número 10. Como digo, mi niña ha estado casi 8 semanas, ¿no? 6 semanas. Dentro de las causas por las cuales se induce ictericia por la lactancia materna es una causa multifactorial. La leche materna tiene altos niveles de beta-glucuronidasa, que eso que da más o menos el aspecto grasosito a la leche. Hay una mayor reabsorción de bilirrubina no conjugada por la circulación enterohepática, por eso digo, es importante que los bebés hagan caquita. Entonces, la conjunción de todos estos hace de que al medio quede la ictericia producida por lactancia materna. Si hablamos de la lactancia materna, vamos a decir que se asocia a la ictericia. Es precoz porque aparece en la primera semana de vida. La causa es la ingesta y el incremento en la circulación enterohepática. Esa es una ictericia asociada a la lactancia materna precoz, pero también hay las ictericias tardías, que a partir del séptimo a 10º día siguen aumentando los valores de bilirrubinas y los niños siguen estando amarillitos. No sé qué. Ya. Seguimos hablando de la lactancia materna, inhibe la glucuroniltransferasa, aumenta la reabsorción intestinal de bilirrubina, disminuye la ingesta de líquidos, por lo tanto los niños siguen portando amarillitos.
La ictericia inducida por lactancia materna está resumida en esto. Es una hiperbilirrubinemia con cifras que llegan hasta 16. Su aspecto es completamente sano, son niños con buen aspecto, no son niños comprometidos, tienen buen apetito, siguen ganando peso, siguen siendo activos, reactivos. Entre las causas, lo que habíamos dicho, las beta-glucuronidasas en la leche materna que hacen que sea un poco más espesa y de difícil metabolismo. Hay mayor reabsorción de bilirrubina no conjugada. Y aquí esto es importante. No es aconsejable abandonar la lactancia materna en los recién nacidos sanos, a pesar de que sean histéricos por los caracteres benéficos que tiene la leche. Aunque si es tanta la preocupación, se dice que si usted suspende la lactancia materna por 48 a 72 horas, pero en forma total, esa ictericia causada por la lactancia materna también va a ir disminuyendo y desapareciendo. Pero como no podemos ir en contra de la ley de fomento de la lactancia materna, usted tiene que decir que se sigue alimentando con pecho. Otra causa de ictericia indirecta es la enfermedad hemolítica del recién nacido, es decir, la gran destrucción de los glóbulos rojos, que aumenta más la concentración de bilirrubina. Y esta causa de destrucción acelerada de glóbulos rojos es la isoinmunización materno-fetal por factor RH o por aquella incompatibilidad de grupo ABO. Es decir, si se casa una mamá grupo A con un bebé, con un papá grupo O, las probabilidades de que la mamá A y el niño O nazcan hace de que haya mayor riesgo de ictericia, ¿no? Y las isoinmunizaciones, que son anticuerpos contra un antígeno derivado. Si hablamos por incompatibilidad de ABO, sabemos que existen estos grupos sanguíneos. Y según los antígenos de superficie, vamos a determinar si son compatibles o no. Grupo sanguíneo A produce antígeno A, aglutina B, etc. Esto lo sabemos, ¿no? Lo podemos repasar en fisiología. Lo mismo el grupo sanguíneo B. El AB y el grupo O. El grupo O es el que sabemos que no tiene ningún antígeno ni A ni B. En cambio, el AB sí tiene antígenos A y B. Las diferencias. Entonces, la incompatibilidad ABO es una causa frecuente de la enfermedad hemolítica, pero es menos grave en relación al factor RH. Es decir, que si hay una incompatibilidad RH, esa es más grave que la ABO. La mayoría de los niños que ingresan a las unidades son por ABO. La más común se produce con un niño del grupo sanguíneo A o B y una madre con grupo O, que es lo que les comentaba hace rato. Si, por ejemplo, yo soy grupo A, mi esposa es grupo O. Mi niño nace con grupo A, con mi grupo. Mi niño tiene más factor de riesgo de ser ictericia por incompatibilidad de grupo por hemólisis. Porque la mamá es O y mi hijo es A. O sea, aquí la culpa es de que el papá sea diferente a O y los niños pueden tener factor de riesgo. Si hablamos del sistema RH, las aglutininas RH casi nunca aparecen en forma espontánea. El antígeno es prevalente en la población y es el más antigénico, o sea, eso es lo que detona. De los 6 subtipos, este es el más fregado, la D mayúscula. Este es el que nos causa las inmunizaciones por RH. Si hablamos del sistema RH, 45% de los positivos son homocigotos, el resto es heterocigoto. En la 6ª semana de gestación, el antígeno RH ya se expresa en los glóbulos rojos, o sea, ya es detectable en la sangre del bebé y afecta al 5% de los matrimonios. La respuesta inmunitaria, entonces es aquí, madre RH negativo, padre RH positivo, y el recién nacido es un RH positivo, tenemos que vacunar a la mamá porque se dice de que basta de que una porción de RH positivo ingrese al torrente sanguíneo RH de la madre, en el primer embarazo no produce nada más que sensibilización. Pero si hay un segundo embarazo y no se vacunó la mamá, ese segundo producto tiene mucho riesgo de morir en útero porque la respuesta inmunitaria es tal que lo va a ir a agredir, lo va a desconocer y lo puede matar. Este es un cuadro clínico que lo vamos a saltar. La severidad de los signos, ¿no? Como les decía, hay muerte fetal inexplicada,
O nacen los hidrops fetales, ¿no? Los hidrops fetales son esos niños que nacen ya demasiado hinchados. O si está hinchado que pesa 3,500, pero se va deshinchando tanto hígado, piel, todos los órganos, llega a pesar pues a veces hasta 2,500 o menos. O sea, son niños infladitos de agua. Cuando hay antecedentes de anemia fetal o anemia grave, una monitorización fetal alterada y hay una morfometría alterada del feto, ¿no? Los hidros fetales, ¿no? Esos niños que ya en úteros los ve hinchados. Complica con muertes fetales o neonatales, puede traer secuelas neurológicas post-neonatales porque son niños que no tienen todo tan hinchado, son más propensos también a hacer fenómenos de isquemia postnatal, entonces pueden llegar a tener defectos neurológicos. Y el kernicterus, que es por mucho acúmulo de bilirrubina, entre 20 a 30 miligramos por decilitro. ¿Cómo vamos a evitar? En este caso, si estamos hablando de los factores RH, es a través de la vacuna. O sea, si tu mamá, o si, mejor dicho, si la mamá es RH negativa y el bebé es un RH positivo, tenemos 72 horas para vacunar a la mamá con una anti-D. Con eso estamos evitando de que los hermanitos de ese bebé a futuro puedan sufrir la agresión de la injuria por RH, por la sensibilización. ¿Cómo se manifiesta? Pues ahí con ictericia, color amarillo de piel y de ojos. Generalmente siempre empezaba a ponerse amarillita a nivel del rostro y va en forma descendente hasta los piecitos. Entonces es aquí. Tenemos a los bebés cuando están con mucha ictericia, tenemos con vómitos, letargias, a veces hay dificultades en su alimentación, algunos cursan con hepatoesplenomegalia, con inestabilidad térmica. Todo esto son los incompatibles RH. Signos sugestivos de ictericia colestática, cuando el hígado es el que está bloqueado, es una ictericia persistente, las heces son hipopigmentadas o la acolia que conocemos, y las orinas están oscuras, toda la coluria. O sea, encontramos caquitas blancas como las masillas de las ventanas y orincitos tan oscuros como las Coca-Colas. Y niños en la pielcita bastante histéricos. Las colestásicas son también las obstructivas en los adultos, ¿no? La exploración física encontramos porque ahí lo vamos revisando y vamos encontrando la coloración amarilla de piel y mucosas. Y ya vamos haciendo el diagnóstico a través de una buena historia clínica por anamnesis y examen físico por las zonas de Kramer. Vayan acordándose de las zonas de Kramer porque lo hemos visto hasta en el continuo de la vida y eso es muy importante, así que lo tienen que saber. Ya que pensar en los exámenes de laboratorio y gabinete y según los resultados, pues vamos diciendo si es una bilirrubinemia indirecta, una ictericia y ya vamos sospechando de patologías asociadas si es que tuviera. Dentro de los exámenes complementarios, siempre partimos por los básicos y de rutina, un hemograma completo, determinamos el grupo y factor del niño y de la mamá, el dosaje de bilirrubinas totales y fraccionadas. Importante el recuento de reticulocitos, porque el recuento de reticulocitos nos va a demostrar el grado de respuesta medular de la médula ósea ante la destrucción de los glóbulos rojos. El test de Coombs nos indica si hay isoinmunización, o sea, si hay anticuerpos maternos presentes en el niño que le estén causando destrucción hemolítica, o viceversa, ¿no? Quizá ya sea una madre del Coombs directo, el Coombs indirecto, que ustedes han debido revisar. Y los frotis sanguíneos para ver si hay alteraciones en la morfología del eritrocito. Y estas son las zonas de Kramer, si usted se acuerda, está en el continuo de la vida, está en el capítulo de ictericia, está este dibujito, este monito, y tenemos Kramer zona 1, Kramer zona 2, 3, 4 y finalmente 5. El Kramer 1 es hasta la cabeza y cuello, el Kramer 2 es hasta el ombligo, el Kramer 3 es hasta las rodillas, el Kramer 4 hasta los tobillos, y si el Kramer 5 ya son plantas de los pies y palmas de las manos. Entonces, usted valora, si ve a un niño en la consulta y lo desnuda, y ve haciendo la maniobra de revisión, usted ve que está en una zona Kramer 2, o sea, hasta aquí está amarillo, y de aquí para abajo está más rosadito, usted ya infiere de que está con las bilirrubinas más o menos en este rango de valor. Estos rangos de valor, doctores, están según los textos que nos han pedido que revisemos, pero mucho mejor explicado está en el continuo de la vida. Empieza 6, 3,
6, 9, 12. Y si encuentra las plantas de los pies, ya es 15 o más. Entonces, si seguimos según el continuo y encontramos un Kramer 2, podríamos sospechar de que nos encontramos con más o menos con un valor de bilirrubina de cerca de 6. Y si tienes 6 y tienes un bebé a término con buen peso, no necesita internación. Pero si es un Kramer 4, hasta los tobillitos, con un peso de 2,800, en su tercer día estaríamos sospechando que está con un 12. Y es un criterio para iniciar, por ejemplo, luminoterapia. Entonces, esto le ayuda en la valoración clínica, sospechar más o menos en cuánto de valor laboratorial está la bilirrubina y según el valor plantearse la alternativa terapéutica que usted puede ofrecer a la familia. Entonces, aquí las diferencias entre ictericia fisiológica y patológica. La fisiológica, que inicia después de 24 horas, no dura más que una semana. Llegamos a valores inferiores a 12 miligramos por decilitro. La directa no aumenta, no hay hemólisis. En cambio, una patológica, si usted compara, comienza antes de 24 horas, dura más de una semana. Tenemos valores de mayor a 12 de bilirrubina total. Aumenta en forma acelerada a más de 5 miligramos por día, a mayor de 2 miligramos por hora, y eso traduce de que existe hemólisis. Dentro de las complicaciones, al ser la bilirrubina indirecta soluble en las grasas, que es lo que les decía que es lipofílico, atraviesa la barrera hematoencefálica, nos impregna los núcleos de la base cerebral y tenemos el kernícterus. Y el kernícterus se asocia a sordera, se asocia a retraso mental, a déficit intelectual. Entonces, esto es lo que tenemos que cuidar, principalmente. ¿Qué tratamiento vamos a ofrecer para la hiperbilirrubinemia? Lo principal que tenemos que tratar de hacer es evitar la neurotoxicidad, ¿no? O sea, que lleguen a kernícteros. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente hacer controles seriados del dosaje de bilirrubinas para ver el aumento que tienen, ver si tienen factores de riesgo, ¿no? Como las incompatibilidades en los grupos, ver el tipo de cómo se está alimentando el niño, si se está hidratando o no. Y el tratamiento consiste muchas veces cuando los valores son demasiado altos, para evitar un kernícterus tenemos que hacer una exsanguinotransfusión, que es hacer un recambio sanguíneo total al bebé, es recambiarle la sangre. Si usted hace un buen recambio, le baja al 50% el valor. Por ejemplo, si entró con 22 de bilirrubinas, hace un buen recambio sanguíneo con 2 volemias en 2 a 3 horas, sacando y metiendo la sangre nueva, teóricamente tiene que bajar el 50%, entonces tendría que bajar a un 11 por lo menos. Y al estar con 11, usted recién no pasa ya sea a fototerapia o a luminoterapia, ¿no? Que al final es lo mismo, cuyo objetivo es seguir bajando los valores de bilirrubina después de un recambio sanguíneo. Si hablamos de fototerapia, pues lo que hace su mecanismo de acción es una fotoisomerización, o sea, hace de que la bilirrubina se excrete por la piel a través de los valores de la luz. Y también hace una fotooxidación, o sea, degrada la bilirrubina por productos más pequeños para ser excretados por la piel. ¿Cuáles son las complicaciones de una fototerapia? No todo es inocuo en la vida. Hace el síndrome del bebé bronceado. Hacen los bebés bronceados generalmente cuando son bilirrubinas directas. Les había dicho que alguna vez se me han quedado medios verdes, ¿no? En realidad son niños bronceados, quedan con ese color medio cobrizo, que poco a poco va desapareciendo a medida que vayamos retirando la fototerapia. En algunos bebés, en vez de producir deposiciones frecuentes, como dice en la lámina, los va constipando más, entonces hay que ir jugando para que evacúe el niño, porque sabemos que existe circulación enterohepática. El uso constante de fototerapia también hace de que aumenten las pérdidas insensibles, entonces tenemos niños que se nos pueden deshidratar si es que no hacemos un adecuado balance de los líquidos, por ejemplo. ¿Y qué hay que tener en cuenta cuando usted va a hacer la fototerapia? Controlar permanentemente que el equipo esté en buenas condiciones,
Hay que tener las lámparas reemplazables. Antes se usaba la luz blanca, ¿no? Con esos tubos fluorescentes a 30 centímetros del cuerpo y demás. Ayudaban. Hemos bajado, hemos tratado a algunos bebés con ese tipo de lámparas. Pero ahora, pues, la vida evoluciona, la ciencia aumenta y tenemos los focos de luz halógena en color azul, por ejemplo, las luces LED, no son luces halógenas, son luces LED, que le baja mucho más rápido la ictericia, no sobrecalienta al recién nacido, por lo tanto no le deshidrata, entonces mucho mejor. Eso tenemos en mi unidad. Sé que en otras unidades del país, por ejemplo, hay unas mantas en las cuales envuelven al bebé, las enchufan y esas mantas emiten luz azul también. Entonces, como está el niño cubierto y envuelto, pues la ictericia los controla muchísimo más rápido. ¿Qué es lo fundamental? En ambos casos, use luz blanca o use luz azul, es justamente proteger la retina del recién nacido. Es decir, hay que taparle los ojitos. Porque la luz blanca y la luz azul les quema la retina y podemos tener niños cieguitos. Y usted se va a dar cuenta cuando ve a estos bebés, miran la luz porque les llama y los miran y los miran. No se dan cuenta de que les hace daño, ¿no? Ni siquiera lo parpadea. No hay que interrumpir la lactancia materna porque la lactancia materna, al ser un producto natural y propio de los niños, hace de que el tránsito intestinal también sea fluido, por lo tanto los niños evacúan constantemente, lo cual ayuda a bajar los niveles de bilirrubina, ¿no? ¿Cuándo hay que indicar la luminoterapia? En recién nacidos a término y prematuros con ictericia fisiológica y también en los casos de no fisiológicos, en los patológicos. Pero si usted indica en los no patológicos, los controles tienen que ser mucho más seguidos. En menores de 1500 gramos, como profilaxis, o sea, sabemos que los prematuros siempre se llevan la peor parte. Los prematuros se infectan, los prematuros se contaminan, los prematuros no respiran, los prematuros hacen de todo. Entonces, los prematuros menores de 1500, con seguridad hacen con mucha más facilidad ictericia. Entonces, muchas veces hay que poner una lamparita para evitar que se pongan demasiado amarillitos. Algunas veces por el trabajo de parto, cuando habíamos hablado, se acuerdan de los cefalohematomas, el caput sucedáneo, o tienen los moretones porque ha sido un parto demasiado traumático. Como los hematomas son cúmulos de sangre y se van reabsorbiendo, forman todo ese ciclo de la biliverdina y con descomposición, entonces los hematomas se aumentan de que puedan hacer mayor ictericia. Entonces, eso también es importante cuidar. Y esto es como les decía, esto es lo que hacíamos antes, ¿hace cuántos? Hace unos 9 años atrás todavía lo hacíamos en mi unidad y todavía en algunas provincias lo hacen. Es el bebé en la incubadora con la protección ocular, una distancia de 30 a 40 centímetros y encima les ponemos las luces, los tubos fluorescentes, ¿no? Los tubos largos que tenemos a veces en la casa. Son una serie de 3, de 4 a 5, 6 tubos que tienen que tener cierta onda de luz. Entonces les pones ahí y va bajando la bilirrubina, pero tienes que ir rotando al bebé, ¿no? Cambiándole de posición. Esto hacíamos antes. Ahora hacemos esto. Esto es luz azul, ¿no? Una terapia mucho más intensiva. Esto es en una servocuna. Esto es en una incubadora. Entonces la luz azul no los calienta mucho, no los irrita tanto, entonces no los aletarga porque están en la luz blanca, se ponen así, flácidos, aletargados. Es como si se pararan al sol y se van insolando, ¿no? Y quedan deshidratados, debilitados. En cambio, la luz azul no les hace tanto daño. Los tipos de lámparas es lo que decía, 6 a 8 tubos de luz blanca, fría, que ahora hemos reemplazado por luces azules especiales. Pueden ir solas o formado todo un sistema, ¿no? Lo que se había dicho como en la foto. Entonces, estas son las lámparas con tubos fluorescentes, lo que hacíamos antes. Miren, es la incubadora, es bebé, tubos a los costados, porque es una luminoterapia intensiva, tubos hacia arriba. El objetivo, bajar la bilirrubina. Lámparas con luz halógena, igual es luz blanca. Ya no usamos.
tipo spot, ya son con lámparas azules para usarlos en las cunas. Estos equipos no los tengo yo, tal vez en otras unidades. ¿Qué efectos colaterales tiene? Como decía, no todo es inocuo en la vida. Por saturaciones dérmicas como eritema, rash, algunas veces se han quemado. Ha habido un caso de un bebé que se había quemado por la lámpara porque estaba demasiado cerca. Más bien fue una quemadura de primer grado. Hipertermia o hipotermia porque se sobrecalientan demasiado con la lámpara, o a veces hipotermia porque les hacían en una cuna, no en una incubadora, entonces se enfriaban los bebés. Como se hace el tránsito intestinal, a veces hay fenómenos diarreicos, se deshidrata, si no destapamos los ojitos se daña la retina, entonces hay que siempre protegerlos. Cuando terminamos la luminoterapia, cuando los niveles de bilirrubina están bajos, o cuando vemos que no se están elevando a un ritmo muy alto, y cuando no hay factores de riesgo que hayan ayudado al bebé a que desarrolle la ictericia. Los cuidados del recién nacido es básicamente lo que hemos conversado en este momento, la distancia, tiene que estar desnudo, solamente con pañalito, vigilar la temperatura del bebé que no se deshidrate, que haya buenas lámparas para luminoterapia, cubrir los ojitos con un antifaz, controlar los valores de bilirrubina, no falsear los resultados por la luz, lo principal. Otros tratamientos, aparte de las lámparas, se recomienda muchas veces el fenobarbital como un inductor enzimático, pero si usted da fenobarbital no crea que al momento va a actuar, tiene que haber un cierto grado de impregnación, entonces los efectos del fenobarbital cuando lo usamos como inductor enzimático para la conjugación es a las 48 a 72 horas. La hemoxigenasa, que no lo tenemos en el medio, cuyo objetivo también es ayudar a que ese grupo M se vaya metabolizando de una manera mucho más rápida y fácil. El agar y otras sustancias que tampoco tenemos en el medio. Consiste en dar de tomar al bebé el agar, y el agar es como una escobilla, ¿no? Que entra al estómago, pasa al intestino, o sea, acelera la circulación enteral para que el niño pueda evacuar y así disminuimos la circulación enterohepática. Lo que les había comentado es el fenobarbital, que hay que dar a una dosis de 2 a 5 miligramos por kilo en unas 7 a 10 días. Y el agar gel, creo que les decía que es tomar para disminuir el ciclo enterohepático. Protoporfirinas no usamos en el medio porque no tenemos, es para ayudar justamente a la degradación del grupo M, pero como les digo, no hay en el medio. El recambio sanguíneo de exsanguinotransfusión es una terapia que en el último tiempo está dejando mucho de hacerse, porque de hacer un recambio sanguíneo conlleva mucho riesgo y mucho problema al bebé, porque es recambiarle la sangre, entonces lo condicionas a que pueda infectarse, condicionas a que haya mucho trastorno hemodinámico, porque trae sangre, mete sangre al mismo tiempo. Entonces, este corazón se ve sometido a variaciones volumétricas. Entonces, puede haber descompensaciones en la parte de respiratoria, cardiovascular. Entonces, esta terapia de recambio, gracias a la nueva tecnología de las lámparas azules, las mantas de fibra óptica que les he comentado, es una terapia que poco a poco está perdiendo impacto. Yo recuerdo cuando estaba de interno, hace 19 años atrás, en realidad hemos hecho recambios sanguíneos muy frecuentes a los bebés. Pero ya en este último tiempo, ya en la residencia médica y luego cuando hacíamos la subespecialidad, por decir, si al año antes hacíamos como unos 20 recambios sanguíneos, ya en los tiempos de la post-básica ya hacíamos 3 al año, 5 al año. Y ahora, ya como trabajando en la unidad, pues al año, en esta gestión hemos debido hacer apenas unos 3 recambios sanguíneos de tantos niños ictéricos que hemos tenido. Todo porque nos apoyamos en las lámparas, según la gravedad, en el fenobarbital, por ejemplo. Entonces, poco a poco esta práctica la estamos dejando. Pero es una alternativa si es que usted no puede hacerlo, ¿no? Pero hay que tener muchas medidas de seguridad, ¿no? Hay que hacerlo siempre en una terapia intensiva neonatal, no se anime a hacerlo en su posta. Bueno, pues ahí les dejo un sapito medio verde
para que nos acordemos de las ictericias directas. Y con eso hubiésemos concluido el tema de ictericia. Nos hemos pasado 20 minutos, colegas, mil disculpas. ¿Alguna consultita así rápidamente para que nos vayamos a descansar y mañana vengamos todos fresquitos a las 9 de la mañana hasta las 12 para concluir nuestra primera sesión? Hay una consulta, Doc. ¿Qué tipo de daños en la retina produce la luminoterapia en recién nacidos? Nos deja ciegos. Les quema la retina. ¿Alguna otra consultita? Una preguntita, doctor, disculpe. En Dime, caso Frank. del kernístero que dice va a los ganglios basales, ¿solamente se da eso en la bilirrubina directa y no en la indirecta? Al revés, Frank. ¿Sí? Al revés. Porque Solamente con la indirecta se produce kernísteros. y en la directa no. No. Porque la indirecta es liposoluble, o sea, se va a pegar a la grasa del cuerpo. Y en el cerebrito tenemos bastante grasa, entonces nos va a pegar. La directa es la que obstructiva y la indirecta es la hemolítica, ¿no? Exactamente. Ya, doctor, gracias. De nada, Franco. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna duda o consulta puede activar su micrófono en este momento? Doctor, buenas noches. Una pregunta. ¿Sí? ¿Quién me está hablando? Ivana, Dígame. en el caso cuando se hacía el tratamiento de la transfusión para ¿De sanguíneo transfusión? de sanguíneo transfusión, Sí. ¿la sangre que se utilizaba es de la madre? Ah, muy buena pregunta. ¿Qué cree usted? ¿O quién quiere responderle a Giovanna? Yo creo que sí, ¿no? Porque no puede ser de Creo otro. que el tipo sanguíneo tendría que ser el del bebé, ¿no? Porque hay una compatibilidad del tipo sanguíneo del bebé, porque damos la suposición que el papá tiene un tipo sanguíneo y la mamá tiene otro tipo sanguíneo. Entonces se determina el tipo sanguíneo del bebé, ¿no? Para evitar... Y interesante la pregunta, pero también yo quería hacerle referente a una pequeña pregunta al respecto. En el caso del sistema inmune, en ese caso debe intervenir también mucho, ¿no, doctor? Así es. Por eso, lo recomendable, respondiéndole a los dos, lo ideal es hacer el recambio sanguíneo con grupo O negativo. Porque el O y el RH negativo no tiene antígenos. Por lo tanto, no va a desencadenar nada más de reacción inmunológica. Pero sabemos que encontrar sangre O negativo es muy difícil. Entonces, el recambio sanguíneo, si es que lo vamos a hacer, hay que tratar de hacerlo con el grupo D del bebé. Porque lo que vamos a lavar son los anticuerpos maternos. Entonces vamos a recambiarle la sangre. O sea, hay que tratar de hacerlo con el grupo del bebé. ¿Alguien más? Creo que nadie. Creo que nadie. Bueno, muchísimas gracias, Doc. Un placer haber iniciado esta clase de pediatría con usted. Igualmente, pues, Le licenciada. agradezco mucho que tenga un descanso reparador, igualmente para todos. Mañana entonces, 9 de la mañana a 12 del mediodía. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Que les vaya muy bien. Saludos, cuídense. Gracias, igualmente, Gracias, buenas doctor. noches a todos.